invitación para presentar el libro. Me distingue mucho estar aquí en esta universidad, me distingue mucho estar con todos ustedes, amigos de esta muy querida región para mí, y agradecer las dos presentaciones, o las tres presentaciones, incluida desde luego la del señor rector, pero las presentaciones que se han hecho del libro Cárdenas por Cárdenas, que, como señalo en su presentación, nace principalmente pláticas en casa. Se lo comentaba yo hace unos momentos aquí al maestro en una entrevista que hicimos para la universidad, que nace de pláticas en casa, principalmente con mi esposa, con Celeste, que me decía que, estábamos conscientes que no había una biografía que fuera de principio a fin de la vida de Lázaro Cárdenas. Hay varias escritas mientras él estaba en vida todavía, por lo tanto no completas. Y hay muchas obras, desde luego, que tocan temas particulares. Hay libros importantes sobre la expropiación petrolera, sobre las cuestiones agrarias, sobre los repartos de tierras en la laguna o en Yucatán, pero no había una biografía completa. Entonces surgen estas pláticas en casa, y surge también de una ponencia que presenté aquí en Jiquilpan, en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, hace unos 4 o 5 años, en donde el tema era Jiquilpan en los años en que nació Lázaro Cárdenas. Bueno, hice esta ponencia, me pareció que cumplía con sus finalidades, pero como para la ponencia me habían servido mucho los apuntes de Lázaro Cárdenas, que van desde 1911, los primeros, hasta los 16 años de edad, y los últimos, unos 4 o 5 días antes de su fallecimiento, apuntes que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México. Como digo, me pareció que la ponencia había resultado bien desde mi punto de vista, y seguí entonces los propios apuntes. Los apuntes de Lázaro Cárdenas me sirvieron como guía, como hilo conductor, que fui desarrollando, utilizando principalmente esa fuente, pero también otras fuentes que me permitieron ir contextualizando, teniendo opiniones sobre cuestiones muy concretas. Mi idea era tratar de seguir, hasta donde esto era posible, la vida de Cárdenas desde el principio hasta el fin, pero lo que él hizo, en dónde anduvo, qué pensó, con quién se encontró, cuáles fueron sus reflexiones, y momentos, desde luego, importantes o destacados de una vida que lo llevó por muy distintos rincones del país, que podemos ver en diferentes etapas. Una, desde luego, la primera de formación fundamental aquí en esta región, en Jiquilpan, su participación en la revolución, después, como ya se habló, de su vida militar y sus inicios en la actividad pública, en la actividad política, y los años que tuvo después como expresidente de la República. Hay un hilo conductor en los apuntes, pero hubo que complementar con otras fuentes, estudios de otras personas, que me permitieron llevar a cabo esta obra. ¿Qué podría yo decirles de cuestiones de interés? Bueno, primero, cómo se formó aquí en Jiquilpan, con un profesor que sin duda fue un profesor muy destacado, muy adelantado a su tiempo, el profesor Hilario de Jesús Fajardo,
que atendía la escuela primaria en Jiquilpan y que era el profesor único de una escuela primaria pública, que no solo impartía sus clases en el aula, sino que se preocupaba por llevar a sus alumnos a los alrededores de la población a que conocieran la naturaleza, que se encontraran con el entorno, a que fueran conociendo los problemas también de la región, y al mismo tiempo les daba a conocer muchas lecciones de la historia. Yo diría que en aquella época reciente todavía, pues la lucha contra la intervención francesa, la batalla que había habido aquí mismo en Jiquilpan, en la Trasquila, el desarrollo de la Trasquila, y que sin duda contribuyó de manera muy importante en la formación ideológica, en las, yo diría, las preocupaciones o aquello a lo que Lázaro Cárdenas puso atención a lo largo de su vida. Después las primeras peripecias, diría yo, cuando empieza la Revolución Mexicana y se encuentra con que, aun cuando aquí en esta región no propiamente llegaron los combates, cuando se derroca al presidente Madero, cuando se asesina al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, sí empiezan ya los movimientos militares también en esta región, y en ese momento él toma la decisión de incorporarse a la revolución, pero no es una incorporación tersa, sino que se incorpora a la revolución, luego tiene que volver aquí a Jiquilpan por los propios movimientos militares, y en ese momento se ve acosado porque había aquí un destacamento de fuerzas contrarias, de fuerzas federales del dictador Victoriano Huerta, y tienen que escaparse brincando bardas y teniendo incidentes con la policía local, etc. Y todo eso está relatado en este libro. Después vino una larga etapa de su vida revolucionaria, después sus primeras participaciones en la vida política como gobernador provisional del estado de Michoacán, comandante al mismo tiempo de la zona militar, y después yo diría que una intensa vida militar, tanto en la revolución como en los años, la década de 1920, una intensa actividad de carácter militar, donde, entre otras cuestiones, llega a la comandancia militar de la Huasteca Veracruzana a principios de 1925, cuando el presidente Calles acababa de expedir la primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Ahí se encuentra con que esta ley es combatida por las grandes compañías petroleras que trabajaban en el país, se oponen al cumplimiento de esta ley, se amenaza a México incluso, no de manera abierta, pero de alguna forma le llega la información al presidente Calles. Hay un espía, así lo describen varias fuentes, un espía que se infiltra o que trabajaba de alguna forma en la embajada de los Estados Unidos, conoce documentos, y uno de estos documentos señalaba que el gobierno americano estaba dispuesto a invadir México para proteger los intereses de las compañías petroleras. Estando Cárdenas al frente de la jefatura de operaciones militares en la Huasteca, recibe la instrucción del presidente Calles de que si hubiera la intervención de fuerzas americanas en territorio de México, él tendría como jefe militar
que incendiar los pozos. No se llegó a esta situación, el presidente Calles manejó con mucha habilidad este asunto que puso en riesgo la integridad territorial del país, pero fue yo diría que una oportunidad muy importante para Cárdenas los años que pasó en la zona militar de las Huastecas, donde conoció cómo trabajaban las empresas petroleras y cómo había una enorme diferencia entre las condiciones de vida, de trabajo de los empleados y técnicos extranjeros con respecto a los trabajadores mexicanos, y cómo incluso las compañías pues controlaban caminos e impedían el paso de la gente, incluso en alguna ocasión le impidieron el paso al propio comandante de la zona militar cuando hacía un recorrido con el gobernador de Veracruz, el general Heriberto Jara. O sea que vivió muy de cerca lo que fueron el comportamiento de las compañías petroleras, y de ahí llegaron estando él en las Huastecas, llegaron justamente ya sus amigos de Michoacán para invitarlo a contender como candidato a gobernador. Los años de gobernador fueron también de muchos sobresaltos. Después de los 4 años, que será el periodo de aquella época, seguramente por lo menos año y medio o poco más lo pasó fuera de Michoacán, primero como jefe militar en una columna que fue al noroeste a combatir una rebelión que se dio recién tomada posesión el Cárdenas del gobierno a raíz del asesinato del general Álvaro Obregón como presidente electo, y después como presidente del Partido Nacional Revolucionario, como secretario de Gobernación. Pero de todos modos en Michoacán se pusieron en práctica políticas que sin duda fueron la base de lo que pudo después llevar a cabo en la presidencia de la República. Primero en relación a la organización de los trabajadores. Fue insistente, yo diría que fue insistente Lázaro Cárdenas a partir de su actividad política en que los trabajadores del campo y de la ciudad se organizaran y se unificaran. Aquí en Michoacán se creó la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, que agrupaba a los campesinos que habían recibido la tierra y que agrupaba a muchos trabajadores urbanos. Y este esfuerzo de organización fue sin duda una de las bases políticas importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán para acelerar el reparto agrario, para impulsar la creación de nuevas escuelas, en fin, para hacer una labor que después quiero pensar que se proyectó ya cuando llegó a la presidencia de la República. También habría que decir que aquí en el Estado pues tuvo la oportunidad por ejemplo, de devolver a las comunidades indígenas de la meseta Tarasca o Purépecha, sus bosques que estaban concesionados por largo tiempo a compañías extranjeras, principalmente en aquella época madereras extranjeras, que tenían concesiones por 25 o más años y que estaban pagándole a las comunidades, haciendo las cuentas actuales, algo así como 14 o 15 centavos por hectárea, y esto es lo que recibían las comunidades de la explotación que estas empresas hacían de sus bosques, y el recuperar, el cancelar estas concesiones fue una de las acciones importantes que llevó a cabo en aquel momento el gobierno de Michoacán. Después viene una intensa campaña recorriendo el país ya como candidato presidencial. Se
relata en este trabajo cómo se dieron los incidentes para que Cárdenas pudiera convertirse en candidato, cómo se alinearon las fuerzas políticas, y aquí me parece importante señalarlo. Pues a pesar de que era la época del maximato, la época en que el general Plutarco Elías Calles, ya en su calidad de expresidente, era una persona muy importante en la toma de las decisiones políticas, de todos modos tenía que tomar en cuenta los equilibrios de las propias fuerzas que le eran afines, de los grupos políticos que se movían en el país, y no era la voluntad irrestricta del jefe máximo la que decidía quienes llegaban a los cargos públicos, decisiones que sin duda compartía con el presidente de la República en turno, en este caso con el general Abelardo Rodríguez. Y bueno, cuando empiezan a moverse las cuestiones ya de la sucesión política del general Rodríguez, pues surgen varios precandidatos. Surge el general Manuel Pérez Treviño, que era presidente del partido en aquel momento. Él había sido secretario había estado al frente de varias secretarías a lo largo de varios años, persona muy cercana, tanto política como en la amistad con el general Calles, y surge la candidatura de Lázaro Cárdenas. Y entonces las fuerzas se empiezan a alinear. Esto no era que el general Calles dijera, pues va fulano y háganle como quieran. Él tomaba en cuenta cuáles eran los equilibrios, y bueno, por ejemplo, varios gobernadores, entre otros el de Michoacán, que había sucedido a Cárdenas, pues se alinean detrás del general Pérez Treviño, como otros gobernadores, el de Jalisco y algunos otros, pero otros se alinean detrás de Cárdenas, la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados federales y varios gobernadores importantes, entre otros el de Sonora, que era hijo precisamente del general Calles, y varios más. El propio presidente de la República veía con simpatía la candidatura de Cárdenas, y finalmente pues se decide que sea él quien encabece la candidatura en aquel entonces del Partido Nacional Revolucionario. Y lo señalo porque cuando viene la sucesión de Lázaro Cárdenas, ya en 1940, ha habido pues siempre en muchos autores, en muchos estudiosos, ha estado la pregunta de por qué el sucesor de Cárdenas fue Manuel Ávila Camacho y no Francisco Múgica, que era una persona sin duda alguna más cercana a Cárdenas en lo ideológico, y pues habían convivido. Lo mismo con Ávila Camacho. Entonces no puede decirse que Ávila Camacho no estuviera cerca de Cárdenas, había estado siempre cercano en su vida militar, era su secretario nada menos que de la Defensa Nacional, aunque Múgica era en ese momento también el secretario de Comunicaciones. Bueno, pero lo mismo sucedió, es decir, no fue la sola voluntad de Cárdenas la que decidió quién fuera el candidato del partido oficial. Fue el alineamiento de las fuerzas de entonces, que se alinearon principalmente detrás de Ávila Camacho. Hubo sin duda quienes respaldaron la candidatura de Múgica, nada menos que los dos presidentes, como se llamaban entonces, de las grandes comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, varios gobernadores y un buen número de diputados y senadores, pero fueron más los que se alinearon detrás de la candidatura de Ávila Camacho. Se alinearon la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados, las dos organizaciones que se habían creado con mucha fuerza en aquel periodo, la CTN, que agrupaba a los principales sindicatos
de Trabajadores, y por otro lado la Confederación Nacional Campesina, que agrupaba pues principalmente a los campesinos que habían recibido la tierra. Bueno, todo esto hizo que pues si uno puede pensar que la simpatía principal de Cárdenas estaba en el general Múgica, pues lo cierto es que tuvo también que ponderar cómo se movían las fuerzas políticas de entonces, y la decisión al final de cuentas tomó el partido, en este caso ya de la Revolución Mexicana, fue en favor de Manuel Ávila Camacho. Pues esto lo señalo porque la época de los tapados, como conocemos, vino después. En realidad es hasta los años 50, cuando ya no hay ninguna discrepancia, y lo pongo entre comillas, por lo menos entre los principales políticos del medio oficial. A partir de entonces ya sí es, sin duda alguna, una decisión que quiero pensar que, valorando cómo se podían mover las cosas, quién le convenía más, y lo pongo también entre comillas, que lo sucediera, pero ya es en realidad la decisión mucho más libre del presidente de la República la que decide quién sería el sucesor. Esto es a partir de 1958, por ejemplo, de 1958, ya no hay nadie, por ejemplo, del gabinete presidencial que discrepe o que se lance como candidato de oposición o que busque una candidatura más allá de lo que se había decidido de quién fuera el candidato oficial, como se le llamaba. Entonces esto lo señalo porque había un movimiento importante de fuerzas políticas. Es en el gobierno de Lázaro Cárdenas donde, cuando surgen, pues yo diría que dos de las organizaciones políticas de oposición más fuertes, que una subsiste hasta nuestros días, que es el Partido de Acción Nacional, y la otra fue la Unión Nacional Sinarquista, que agrupó principalmente a gente del campo que no había recibido la tierra, que estaba en contra de las políticas agrarias, y fueron dos organizaciones que en su momento tuvieron mucha fuerza en la vida política del país. Después viene ya pues un largo periodo de su vida como expresidente, donde destaca, diría yo, la lucha por la paz, donde está su actividad como vocal ejecutivo de las comisiones del Tepalcatepec y del Balsas, con mucha presencia aquí en Michoacán. La comisión del Tepalcatepec construyó la presa del Valle de Juárez, construyó otras obras aquí en la Laguna de la Magdalena, en zonas muy cercanas a este sitio donde nos encontramos, y terminaría diciendo que Jiquilpan y esta región estuvo siempre presente en Lázaro Cárdenas. Esto es, en todo momento, estando aquí desde luego, pero sobre todo a partir de que dejó esta zona, siempre estuvo atento y siempre estuvo en sus afectos, y siempre estuvieron en sus amistades pues muchas de las gentes con quienes él se formó de niño y de joven en esta región. Por ejemplo, cuando estaba de candidato al gobierno de Michoacán, coincidió con la campaña que hacía como candidato a la presidencia el general Álvaro Obregón. Había sido presidente, había sido de manera directa el jefe militar de Lázaro Cárdenas, y cuando Obregón hace campaña en Morelia, Lázaro Cárdenas está en Jiquilpan. Esto es, no había esta actitud primero de sumisión, de subordinación o de tratar de quedar bien, pero sobre todo pues no acompañó al candidato a la presidencia, que es el que iba a ser presidente a los pocos meses,
y él está aquí en la zona de Jiquilpan conociendo de los problemas y acercándose con su gente más cercana. Y siempre aquí hubo pues mucha atención para esta región. Aquí hubo muchos amigos, aquí hubo en aquella época pues obra de gobierno, pues, la carretera que ahora ya nos quedó chica, pero la carretera que pasaba por aquí, tanto por Jiquilpan como por Zaguayo, desde Zamora para acá y luego a Guadalajara, escuelas. Aquí hubo una intensa actividad también para que empezaran, por ejemplo, la presencia del sistema del Instituto Politécnico Nacional, lo que fue la prevocacional de Jiquilpan, cuando podían contarse, yo diría que casi con los dedos de la mano, las secundarias que había en todo el estado. Entonces, en Michoacán hasta, pues, no hace tantos años, no había, por ejemplo, más que una preparatoria pública que era el Colegio de San Nicolás. No había mucho más en el estado. Ahora ya tenemos afortunadamente pues hasta universidades como esta, fuera de la capital. Pero todo esto pues fue un impulso muy importante, el trabajo que se hizo y que seguramente muchos de los que están aquí conocen, de forestación de los alrededores de Jiquilpan y en esta región, lo que se plantó también acá para Venustiano Carranza y otras partes donde hubo pues una presencia muy continua, diría yo, de Lázaro Cárdenas, por ver que pudieran atenderse hasta donde era posible dentro del gobierno en algunos momentos y fuera del gobierno la mayor parte del tiempo, pues los problemas de toda esta región. Y nuevamente mi agradecimiento a la Universidad de la Ciénega por esta oportunidad de platicar con ustedes, y pues yo espero que próximamente pueda efectivamente haber libros por aquí, porque hubo alguna descoordinación y no nos pusimos de acuerdo para que la editorial nos mandara un buen número de libros. Muchas gracias a todos.